Buenas tardes, hermanos. Es un tremendo privilegio poder estar con ustedes en esta instancia. Y ha sido un tremendo privilegio también poder escuchar los mensajes a través de estos 2 días y tener la oportunidad también de compartir con ustedes. En esta tarde vamos a estar considerando el diseño generacional de la familia. Y vamos a ir al Salmo 78, si pueden acompañarme en sus Biblias. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos del Salmo 78. Y dice así: Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Presta atención a lo que te digo. Contaré una historia. Hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Padre Celestial, te pido en esta mañana que nos puedas guiar a tu palabra, Señor, a poder reflexionar en lo que significa que nuestra fe, que empieza con nosotros por medio de tu gracia salvándonos, también pueda ser transmitido a nuestras futuras generaciones, Señor. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo mientras consideramos lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La fe cristiana, sin duda, es una fe proselitista. Y ese es un término que muchas veces se usa en un sentido negativo en la cultura y en el mundo donde nos encontramos. No, es que ellos son proselitistas, quieren imponer, quieren traer su religión a otros, que otros puedan creer lo que ellos creen. Y bueno, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre hace más de 2000 años prácticamente, su iglesia ha ido a los rincones lejanos de la tierra, predicando el Evangelio a personas, a familias e incluso a naciones que estaban lejos de Dios y que no habían escuchado el Evangelio. Y creo que todos nosotros anhelamos que personas de diversos trasfondos, sin importar su condición social, sin importar de dónde vienen, que ellos puedan conocer el Evangelio y que puedan adorar a nuestro Señor junto con nosotros. Pero aún así, este tipo de proselitismo no es la única manera que se expande el reino de Dios. También ocurre de una manera un poco más cercana, en nuestro núcleo cercana, en nuestras familias, por medio del discipulado de nuestros propios hijos y por medio de instruirlos en el camino del Señor. Hay un llamado claro en las Escrituras de multiplicar la fe por medio de la familia y traspasar esa fe a futuras generaciones. Lo vimos en el Salmo que acabamos de leer y también en el Salmo 79, versículo 13 nos dice: nosotros somos tu pueblo, las ovejas de tu prado, y por siempre te alabaremos. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces hay esta idea de traspasar el Evangelio, de traspasar y enseñar y discipular a nuestras futuras generaciones. No solamente ir hacia afuera, sino también empezar en nuestros propios hogares. Y por eso me parece interesante, ¿cierto?, que el apóstol Pablo, cuando está escribiéndole a Tito y estableciendo algunos requisitos para ancianos, en Tito versículo 6 dice, los designarás si el anciano es irreprensible,
marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Un hombre podía tener conocimiento de las Escrituras, podía tener tremendos dones en la predicación, pero si su familia no estaba caminando con el Señor, según Pablo, no estaba calificado para el ministerio. Entonces, vemos que hay algo aquí, hay algo importante en la necesidad que tenemos de discipular a nuestras familias. Es necesario poder afirmar lo que dijo Josué cuando renovaron el pacto al final del libro de Josué en Siquem, en versículo 15 del capítulo 24. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que ese pasaje va a ser un poco un tema central en lo que vamos a estar considerando. Es un pasaje que creciendo, muchas veces yendo a la casa de hermanos, lo veía en la pared en diferentes lugares. Entonces yo creo que es un pasaje importante para considerar en cuanto a estos temas. Ahora, estoy bastante convencido que cada persona que está aquí tiene un mismo anhelo. No importa si vienes de un legado de 10 generaciones de pastores en tu familia o si eres la primera persona en conocer el Evangelio en tu familia. Todos queremos que nuestras futuras generaciones conozcan y sirvan al Señor. Y ahora, en este tiempo, simplemente quiero considerar, ¿cierto?, algunos principios que nos pueden ayudar a pensar de forma bíblica en relación a este tema. El primer punto es que tenemos que tener una perspectiva a largo plazo. En 1970 se publicó un libro muy famoso, The Late Great Planet Earth en inglés, en español, La Gran Agonía del Planeta Tierra. Su autor se llamaba Hal Lindsey. Y este libro presentaba una visión de la profecía bíblica basado en una visión premilenial dispensacional. Les prometo que no voy a entrar mucho en el tema de la escatología hoy día, pero específicamente el legado de este libro es importante relacionado al tema que estamos viendo hoy. El libro vendió millones y millones de copias en su tiempo, incluso hasta en nuestros tiempos más modernos, fue inspiración en parte para una película protagonizada por Nicolas Cage. Entonces, ha sido una parte importante del mundo evangélico, este trabajo de Lindsey. Y una de las tesis centrales de Lindsey es que la formación del Estado de Israel en 1948, de cierta manera, descongeló el reloj profético que había estado congelado, y la generación que había de presenciar ese hecho de que Israel vuelve a ser nación iba a ser la generación que veía el retorno de Cristo. Que esa generación no pasaría hasta que Cristo volviera. Y bueno, generalmente en la Biblia podríamos decir que 40 años es una generación. Entonces, según los cálculos de Lindsey y otros, eso significa que ya si Cristo vuelve, si esto ocurrió en 1948, 40 años, 1988, o sea que el rapto y el inicio de la gran tribulación de 7 años tenía que ser por ahí, a más tardar, 1981. Así que, como pueden imaginar, muchos cristianos que llegaron a la fe en los años 70 estuvieron en un ambiente donde esa expectativa, que en los próximos 10 años probablemente no vamos a estar aquí, era muy importante. Y como consecuencia,
si ya estamos en el tiempo del fin y todo esto se acaba en los próximos 10 años, ¿de qué servía planificar para el futuro? ¿Futuras generaciones? Nosotros somos la última generación, es lo que ellos pensaban. Ahora, yo diría que en muchos sentidos, recién hoy, recién en estos tiempos, la iglesia evangélica en general ha empezado a recapacitar un poco de este tipo de perspectiva. Y lentamente ha empezado a recuperar una visión un poco más de largo plazo, de pensar en próximas generaciones. A todo esto, entre paréntesis, también va muy de la mano, pero desde otra perspectiva, del espíritu de nuestros tiempos, que ve el mundo acercándose a un tremendo desastre ambiental, calentamiento global, un mundo que se va a acabar el agua y van a haber crisis de comida y el planeta está sobrepoblado. Hemos escuchado todas estas cosas. E incluso algunos llegan al punto de pensar que tener hijos es atentar contra el planeta prácticamente. Entonces, obviamente, esa es una perspectiva secular, no estoy igualándolo a la perspectiva de Hal Lindsey, pero en lo práctico el mensaje tenía un punto de conexión, de que no pensemos a largo plazo, pensemos a corto plazo. Y estamos viviendo, yo creo, en gran manera hoy en día las consecuencias de ese tipo de pensamiento. Y en contraste con este concepto de Lindsey, tenemos una visión bíblica que ve la obra del reino de Dios como una tarea multigeneracional. Padres discipulando a sus hijos y después discipulando a sus nietos. Y si Dios lo permite, incluso a sus bisnietos. Echando raíces profundas en la comunidad donde Dios los ha puesto. Sembrando la semilla del Evangelio en todo lo que hacen. Sembrando esperanza o sembrando en esperanza, perdón. Sabiendo que quizás en el corto tiempo que tenemos cada uno en este planeta, no alcanzarían ver el fruto de esas semillas que estaban plantando. Pero aún así, confiando en el Señor y orando por sus futuras generaciones. A todo esto en paréntesis, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus futuras generaciones? Los padres como yo, que todavía tenemos hijos pequeños, ¿cuántas veces hemos orado por la esposa de nuestro hijo, la esposa futura de nuestro hijo, o por nuestros futuros nietos o bisnietos? Yo fui muy confrontado por esa pregunta hace unos años cuando tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Douglas Wilson para un proyecto, y él hablaba de ese punto, de que él tenía la convicción, dado por Dios y por las Escrituras, de orar por sus futuras generaciones. En su etapa de vida, ¿cierto? Estaba discipulando a sus nietos, ¿cierto? Me parece que tiene 17 nietos. Entonces, escucharlo hablar de esa manera trajo mucha convicción a mi corazón y creo que es un punto importante. ¿Cómo estamos pensando y orando por futuras generaciones de nuestra descendencia? Entendiendo que, o sea, empezamos a ver hacia el futuro en el espacio de 100 años, 200 años, podríamos estar hablando de cientos o miles de personas. Y cómo nosotros, de una forma u otra, aquí a lo lejos, podemos de pequeña manera ser usados por Dios para establecer un legado familiar en el Evangelio para esas futuras generaciones. Ahora, yo creo que es importante también entender que la familia
es clave en el plan de Dios para la humanidad. Como estaba predicando el pastor Carlos de Malaquías, voy a leer acá Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16, dice: esta es otra cosa que hacen, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Como estaba hablando el pastor Carlos, Dios toma en serio los votos matrimoniales. El divorcio es solo permisible en circunstancias muy específicas. Y aún así siempre es algo trágico y doloroso. Porque el divorcio afecta el propósito de Dios para el matrimonio. Y el texto, ¿qué nos dice que es lo que Dios quiere? Hijos que vivan para Dios. Para eso es que Dios nos da una descendencia, porque Él quiere hijos que vivan para Dios. Quiere hijos piadosos, hijos criados en el Señor. Porque de esa manera vemos una multiplicación de la obra del Evangelio en medio de esa familia y en futuras generaciones. Y un hombre que destruye su familia por medio del adulterio ha quitado su mirada del propósito de Dios para su descendencia en favor de placeres momentarios y pasajeros. Entonces es muy importante, hermanos. Creo que todos quizás hemos conocido situaciones así en nuestras iglesias y con hermanos y ver la destrucción que viene a una familia y ver una persona que todavía no se da cuenta de la destrucción que ha traído y que trae su rebeldía no solamente a su esposa, pero a sus hijos y a sus futuras generaciones. Entonces debemos tener una visión de largo plazo, debemos mirar 1, 2, 3, 4, 5 generaciones hacia el futuro, estar orando por nuestros descendientes y por la obra que Dios hará en nuestra familia. En segundo lugar, debemos discipular a nuestras familias, ser activos en el discipulado de nuestros hijos y de nuestras familias. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. En este texto vemos que la idolatría tiene consecuencias, no solo sobre los individuos practicando esa idolatría, sino sobre sus familias. El pecado de los padres muchas veces afecta hasta la tercera y cuarta generación. Pero por otro lado vemos acá también que la gracia y amor de Dios
por sus hijos es mucho mayor. Su amor es derramado sobre aquellos que aman fielmente y cumplen sus mandamientos por 1000 generaciones. Ahora, en consideración a lo que estamos hablando anteriormente, entre paréntesis, es muy interesante cuando hacemos un poco de matemática y volvemos a esta idea que una generación son 40 años. Si nosotros extendemos 1000 generaciones, estamos hablando de 40.000 años. Si lo queremos tomar literal, ¿cierto? Esa es como la frase que se usa muchas veces, que tenemos que entender la Biblia literalmente. Solo algo para considerar, ¿no? En este punto. O sea, pero de todas formas estamos hablando de un tiempo extendido de la bendición de Dios hacia estas familias. Ahora, si buscamos tener ese tipo de legado en nuestras familias, debemos confrontar las idolatrías de nuestros tiempos y enseñarles a nuestros hijos a hacer lo mismo. Ahora, una de esas idolatrías es el mito de la neutralidad, el mito de pensar que estamos en el mundo donde hay un montón de cosas que simplemente son neutras, que no necesitan necesariamente estar bajo el señorío de Cristo. Deuteronomio 11, versículos 16 al 21. Sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo a otros dioses y adorándolos, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. Por tanto, tengan siempre presente mis mandamientos, átenlo a sus manos como recordatorio y llévenlo en sus frentes como una marca. Enséñenselo a sus hijos. Hábleles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbanlo en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darle a sus antepasados, mientras estén los cielos sobre la tierra. Vemos claramente en las Escrituras que el proceso de discipular a los hijos no está limitado a solo unas horas de instrucción el día domingo. Debemos en todo lugar estar instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor. En el texto habla de la puerta de sus casas, de la entrada de las ciudades, cuando se acuesten, cuando se levanten, en la casa, en el camino. Pero lamentablemente, en gran parte del mundo cristiano, es todo lo contrario. Hay muchas familias cristianas que no practican esto. Y también es extraño porque incluso hay algunos que tienen problema con este concepto de una familia cristiana. Hay un pastor muy conocido hace un tiempo que estaba diciendo que la palabra cristiano no es un adjetivo. Solamente los cristianos son individuos. No podemos hablar de escuela cristiana o de familia cristiana. Bueno, entonces es algo un poco extraño a mi parecer y creo que viene de una mentalidad muy individualista que está un poco alejado de lo que encontramos en las Escrituras. Pero si vamos a seguir el modelo de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, tenemos que hablar de una familia cristiana en ese sentido. Entonces, en muchas partes de la cristiandad, en términos prácticos, está básicamente olvidado el concepto del culto familiar o de la oración y lectura diaria de la palabra como familia. Muchas veces nuestros hijos pasan más horas al día siendo discipulados por paganos y siendo instruidos en la cosmovisión del enemigo de nuestras almas,
más que en la palabra del Señor. Como ha dicho, ¿cierto?, el pastor Bodie Baucham, que estuvo aquí el año pasado, no podemos entregar a nuestros hijos al César y después quedarnos sorprendidos cuando vuelvan siendo romanos. Pero la realidad, y bueno, un punto que muchos responden ante este tipo de tema es, especialmente en algunos círculos reformados, no, hermano, es que la soberanía de Dios en la salvación. No podemos estar hablando de esta manera en cuanto al discipulado de la familia y lo demás, y al final Dios va a salvar a los que quiere salvar y así es su soberanía. Pero la realidad del asunto, y lo que vemos también en las confesiones reformadas, es que Dios, si bien es soberano, obviamente, sobre la salvación, también ocupa medios secundarios. Y es por eso la Escritura está lleno de esto. Hay una razón por el cual un niño ha nacido en una familia cristiana. Ese también es un acto soberano del Señor. Y es por eso que, bueno, cuando leemos textos como Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. O otro texto también que voy a agregar acá, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un texto con el otro? Simplemente que a veces cuando leemos, es muy común leer el primer texto y decir, no, pero hermano, eso es solo un tema general, no lo tomemos tan en serio esto de instruir a nuestros hijos y no se apartarán. Pero cuando llega la parte de Hebreos 10 de no congregar, decimos, obviamente que hay que congregarse. Ahí no estamos diciendo, bueno, eso de congregarse o no congregarse no importa, porque la soberanía, Dios es soberano, y por lo tanto, si te congregas o no te congregas, no es importante. Claramente, la soberanía de Dios está por sobre todo, pero Dios también ha establecido medios para discipular a su pueblo, ha establecido su iglesia, ha establecido que su iglesia se reúna en el día del Señor y sea edificados en las palabras y nutridos. Y por otra parte, también ha establecido la familia para ser un centro de discipulado, para de cierta manera ser una pequeña iglesia. Padres guiando a sus hijos por medio de las Escrituras, enseñándole la palabra del Señor. Entonces, simplemente lo dejo como pregunta. ¿Por qué será que a veces somos rápidos para minimizar este primer pasaje y no el segundo que leí? Entonces, es muy importante, hermanos, especialmente en los tiempos que vivimos, de discipular a nuestros hijos. Y en todo, buscar primeramente la supremacía de Cristo y el señorío de Cristo, y no entregárselo a los enemigos de Cristo para ser discipulados en esa cosmovisión. Entonces es muy importante considerar este tema del discipulado de la familia. Y finalmente, el tercer punto que quiero que podamos ver es la idea de herencia y de legado. Proverbios 13:22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. La herencia es una parte importante del legado y de una visión generacional de largo plazo. Ahora, también es curioso que los enemigos de Dios odian el concepto de herencia. Podríamos ir atrás y considerar a alguien como Karl Marx y la manera que detestaba este concepto de herencia como
lo consideraba una de las partes más detestables del capitalismo. Hoy en día podemos ver que está muy de moda con muchas celebridades, actores de cine, jugadores de deportes, profesionales, hablando de y jactándose del hecho de que ellos no le van a dejar una herencia a sus hijos. No, señor, este dinero me lo gané yo y mis hijos se van a quedar con nada. Es muy común ese tipo de discurso hoy en día. Pero es interesante porque la Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que el hombre bueno deja una herencia no solo para sus hijos, dice para los hijos de sus hijos. Entonces rechaza completamente esta tendencia que está tan popular hoy en día. Ahora, obviamente en el concepto de herencia tiene un aspecto material y monetario, pero no solo es eso, sin duda. Existe tal cosa como una herencia espiritual y obviamente yo creo que para cada uno de nosotros eso es la herencia más grande que anhelamos dejar a nuestra descendencia. Pero aún así, ¿cómo administramos lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado en el sentido material? También sigue siendo un tema de obediencia al Señor. Lo tenemos claro cuando estamos hablando de diezmos y ofrendas, pero muchas veces el tema de la herencia en sí queda un poco de lado, un poco en el aire. Y una pregunta que creo que es importante en nuestros tiempos y que honestamente, hermanos, no he escuchado muchas veces en sermones, es qué responsabilidad tenemos como padres ante algún hijo adulto que se rebela en contra los caminos del Señor. Ahora quiero volver a repetir, si tenemos la convicción de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, la respuesta no es fácil, pero es relativamente simple. No tenemos una obligación a un hijo que se rebela en contra de los caminos del Señor y que se aparta del Señor. No tenemos una obligación de aceptar la pareja homosexual de algún hijo que se rebele contra del Señor y que quiere venir a la cena navideña, ¿cierto? No tenemos ninguna obligación de dejarle una herencia a aquellos que odian a Dios y blasfeman su nombre, porque finalmente somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y en todas las cosas debemos estar buscando engrandecer el reino de Dios. Y si realmente hemos consagrado nuestra familia al Señor, debemos entender que la apostasía es un cáncer en una familia. Y si dejamos que ese cáncer tome su rumbo y no queremos intervenir para no sonar extremos, tendremos que lidiar con severas consecuencias. Ahora, esto tiene que ver con los hijos en un sentido, pero también con la familia extendida. Yo me acuerdo un pastor una vez daba un ejemplo de unos hermanos en su iglesia que a la casa de esos hermanos vino a vivir la suegra y vino a vivir con ellos. Y dijo que cada vez que esa familia oraba en la mesa por los alimentos o tenía un tiempo de culto familiar, esa mujer blasfemaba el nombre del Señor en esa familia. Y no sabían qué hacer, porque decían, no, es que tenemos un deber de honrar a nuestros padres, ¿cierto? Y el pastor les dijo, saquen a esa mujer de su casa, saquen a esa mujer de su familia. Está
blasfemando al nombre del Señor ante sus hijos. Está trayendo deshonra al nombre del Señor en tu casa, en tu familia. Y bueno, esa familia dijo, ya, sí, pero eso suena un poco extremo, no podemos hacer eso. Y según lo que contaba el pastor, eso trajo gran destrucciones. Después esa familia, los hijos terminaron en apostasía, terminaron en cualquier lugar, porque no se estaba consagrando el hogar para el Señor. Y se estaba poniendo la sangre por encima de obediencia al Señor y honrando el nombre de Dios. Y bueno, como el pastor Héctor mencionó, un ejemplo de esto también es la historia de los hijos de Elí, ¿cierto? El sacerdote Elí, que tenía hijos. Primera de Samuel 2, versículo 12 dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, pero aún así andaban por todos lados, tomando el privilegio de la posición de su padre para deshonrar el nombre de Dios en medio del pueblo. Pero Elí me da la impresión, leyendo la historia, que simplemente no tuvo la fortaleza, podríamos decir, para confrontar y para discipular a sus hijos en esa situación. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ya que Elí no fue capaz de lidiar con sus hijos apóstatas, Dios cayó en juicio en contra de su casa. Y el final es muy triste, hermanos. El final lo vemos unos capítulos después, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, y se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Qué terrible final a la historia de su familia, ¿no? No sé, quizás estoy leyendo demasiado en el texto y eso es posible, pero me da algo que siempre me ha llamado la atención de esa frase, es que no lo choqueó el hecho de que sus hijos habían muerto. Lo choqueó, quizás incluso era un alivio para no tener que lidiar con ellos más. Pero lo que realmente le choqueó era que el arca del Señor había sido capturado. Eso fue lo que lo mató. Pero qué triste final de su familia y de su legado. También creo que consideremos por un momento, y aquí entramos un poco a este tema de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto al rol o la mirada que deberíamos tener en cuanto a la familia. Mateo 10, versículos 34 al 37. No piensen que vine a traer paz sobre la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre en contra su padre, a la hija en contra su madre, y a la nuera en contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Nuestra lealtad a Cristo siempre debe estar por sobre nuestras lealtades
familiares. Y en algunos casos nos va a costar nuestra relación con nuestra familia de sangre, ¿no? Eso fue algo que nuestro Señor Jesucristo incluso por un tiempo experimentó. Podemos ver en Juan capítulo 7 que los hermanos de Jesús no creían en Él. Incluso en Juan capítulo 7, versículo 2 o versículo 3 le dicen los hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstralas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces los hermanos de Jesús se estaban burlando de Él, burlando de su ministerio. Su familia incluso lo trataba de loco. En Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21 dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, porque decían que está loco. Y esa incredulidad de su familia, que si analizamos el contexto, parece que incluso por un momento, por un tiempo, agarró incluso a su madre María, fue el contexto de la famosa respuesta de Jesús cuando lo fueron a buscar en Marcos 3, 31 al 35, en ese mismo capítulo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, en el caso de la historia de Jesús, sabemos por las escrituras que tuvo un final feliz. Sabemos que posteriormente, después de su resurrección, sus hermanos creyeron en él. De hecho, Jacobo, que escribió, ¿cierto?, la carta de Santiago, fue un hombre muy importante en la iglesia. Y según Pablo, vio una aparición de Jesucristo resucitado, que podemos leer más de eso en 1 Corintios 15. Ahora, nuestro Señor, de todas formas, nos demuestra que nuestra obediencia a Dios siempre debe estar por sobre nuestro deseo de mantener la unidad familiar. Si la unidad familiar significa aceptar el pecado explícito de otros familiares, de traer a nuestros hijos a esos contextos y exponerlos a la perversión del espíritu de nuestros tiempos, yo digo que esa no es una unidad que glorifica al Señor. Todo lo contrario. Ahora, con eso obviamente no quiero decir que no vamos a estar orando por la salvación de nuestros parientes, que no vamos a estar intentando comunicarles el Evangelio, intentando hablarles del Señor. Pero no vamos a hacer lo que se busca mucho hoy en día, que es aceptar su pecado. No vamos, me acuerdo hablando con un amigo pastor hace un tiempo que estaba en un gran conflicto porque su primo le había invitado a una boda homosexual y no sabía si ir o no ir. No vamos a ir y aprobar del pecado para quedar bien con nuestras familias, finalmente. En conclusión, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte.
Este pasaje aplica en muchas áreas, ¿cierto? Pero aplica también en lo que estamos hablando hoy día. Hay muchas opciones hoy en día que han sido aceptadas en el mundo evangélico y que parecen correctas o por lo menos inofensivas, ¿cierto? Y es por eso que era tan natural que un pastor conocido, como decía Carlos, fuera a decir, sí, vayan a un matrimonio homosexual y tráiganle un regalo. Muchas de esas cosas no son chocantes en el mundo evangélico y en otras áreas también. Y siempre hay excusas, ¿no? O sea, ¿por qué debería tener culto familiar, ¿cierto? Con mis hijos. No. Ya se pusieron legalistas. ¿O qué tiene de malo entregar a mis hijos a la educación pública si al final los valores se aprenden en casa, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? O un hijo es un hijo y hay que aceptarlo a como dé lugar. Ese es el espíritu de nuestros tiempos que escuchamos una y otra vez. Y son frases que suenan buenas, suenan bonitas, suenan razonables, pero especialmente en nuestros tiempos son un camino a la destrucción de nuestras familias. Es tiempo de decir basta ya, que esto se corta aquí. Sin duda no seremos padres perfectos, pero caminaremos con la convicción de que nunca más entregaremos nuestras familias y nuestro legado al enemigo de nuestras almas. Y esa frase que hemos mencionado algunas veces a través de este mensaje de Josué, dejará de ser solo una frase cliché que tenemos en algún póster, en algún retrato en nuestras casas, y será un lema en nuestras familias por la gracia de Dios. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Muchas gracias. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.